Hola amigos y amigas y bienvenidos un día más al canal. Por si eres nuevo por aquí y nunca antes me habías visto, mi nombre es Mary y este es mi canal Mary's Home, en el que hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. En el vídeo de hoy os traigo 20 cosas que debemos desechar de nuestra cocina ahora mismo. La mayoría de personas guardamos cosas por guardar y esta costumbre solo supone menos espacio y más desorganización. Así que si queréis saber de qué cosas os voy a hablar, quedaros que empezamos con el vídeo. Número 1. Tuppers viejos o sin tapa. ¿Por qué desaparecen las tapas? Realmente me gustaría saberlo, pero bueno, esto no viene al caso. No sé si es que tengo un agujero negro en el armario o lo que sea por el que se van las tapas, pero esto pasa. Es hora de revisar nuestro armario, nuestro cajón de los tuppers, lo que tengáis y sacarlos todos, revisarlos uno a uno y desechar todos los tuppers que no tengan tapa, todas las tapas que no tengan tuppers y también los tuppers que han perdido su color y no lo recuperan con nada por mucho que los limpiemos y que los freguemos. Todo eso fuera. Número 2. Ollas y sartenes. Son cosas que con el uso se van desgastando y es importante revisarlas de vez en cuando. Revisar que el recubrimiento antiadherente esté en buen estado, que no tenga la base o zonas quemadas, que el mango no esté roto. No solamente por estética, sino porque cocinar en una olla o en una sartén en mal estado puede suponer un riesgo para nuestra salud. El número 3. Utensilios de cocina duplicados. ¿Cuántos hace falta? No es necesario tener varios de cada, ni mucho menos, como mucho 2 cucharones o 2 paletas y nada más, pero de todo lo demás, con uno que tengamos de cada es suficiente, no es necesario acumular tantos que al final siempre utilizamos los mismos. Así que revisar vuestros utensilios de cocina, que todos estén en buen estado y que no tengáis demasiados de cada. Número 4. Paños de cocina viejos y en mal estado. No sé si a vosotros os pasa, pero yo voy comprando paños de cocina nuevos y los viejos los voy dejando ahí al fondo del cajón y al final todo el mundo sabe que esos no los volvemos a utilizar. Así que es hora de revisar nuestros paños de cocina y todos los que estén en mal estado, manchados, rotos, todo esto fuera. Los tenemos que desechar para poder organizar mejor nuestra cocina y tener más espacio. Quiero hacer un pequeño paréntesis y es que cuando digo desechar o tirar no me refiero necesariamente a tirarlo todo a la basura. Hay que hacer una revisión y todo lo que esté en buen estado que se pueda aprovechar, se puede donar o regalar a alguna persona que lo pueda necesitar. Lo que esté en muy mal estado, sí, obviamente a la basura, y cosas que ya no nos gusten o que no vayamos a utilizar, también las podemos regalar. Número 5. Manteles amarillentos, desgastados y manchados. Yo creo que en todas las casas siempre tenemos 1 o 2 manteles de este tipo y no sé por qué los guardamos, porque todos sabemos que no los vamos a volver a utilizar, porque es muy desagradable poner la mesa con un mantel de este estilo. Así que es hora de hacer limpieza de nuestros manteles y todos los que estén en mal estado los tenemos que desechar. Y lo mismo pasa con las servilletas de tela. Número 6. Tablas de cortar en mal estado. Ya sean de madera o de plástico, las tablas tienen una vida útil y no podemos alargar esa vida mucho más porque ya cuando tienen muchos cortes, cuando están deterioradas, están muy manchadas, con manchas que no se van con nada, es hora de cambiarlas. Pensad que aquí encima cortamos alimentos y para nuestra salud es muy importante que utilicemos tablas que estén en buen estado. Número 7. Vajilla rota o picada, ya sean platos, tazas o vasos. Es muy importante que revisemos este tipo de cosas porque puede ser peligroso, por ejemplo, si bebemos en una taza que esté rota, que esté picada. Yo, por ejemplo, tengo este plato que tiene aquí un roto y nunca lo utilizo, lo tengo de hecho guardado en otro armario
¿Y por qué lo guardo? Por si acaso, pero realmente nunca lo llego a utilizar porque tengo muchos otros que están perfectamente. Así que es tontería porque me está ocupando un espacio, así que es hora de revisar toda vuestra vajilla y los artículos que estén picados o rotos, deshacernos de ellos. Número 8. Artículos promocionales. Todas esas tazas, por ejemplo, que nos regalan de alguna marca, de alguna empresa, que no combinan con el resto de nuestra vajilla o que no nos gustan. Otra cosa es que te gusten. Si te gustan, disfruta de ellas y quédatelas. Pero si no te gustan y sabes que no las vas a utilizar, piensa que están ocupando un espacio que podría utilizar una taza que sí que te gusta. Muchas veces nos quedamos con este tipo de artículos porque nos da pena tirarlos, pero como he dicho antes, sabemos que no los vamos a utilizar nunca y los podemos regalar o los podemos donar. El número 9, cuchillos viejos. Todos esos cuchillos que se estén empezando a oxidar, que tengan el mango roto o que ya no corten, muchas veces los guardamos porque nos da pena tirarlos y los vamos dejando ahí como por si acaso. Y nos están ocupando un lugar que podríamos utilizar para otras cosas que sí que nos sirven. En fin, hemos de hacer un poco de limpieza y los que ya no tengan solución, deshacernos de ellos, y los que sí que estén en buen estado pero no corten, también los podemos llevar a afilar, por ejemplo. Número 10. Especias caducadas. ¿A cuántos os ha pasado que habéis ido a coger un bote de especias y os habéis dado cuenta de que estaba caducado? A mí me ha pasado. De hecho, seguro que hay muchas personas que no saben que este tipo de especias caducan, y sí que caducan. Es más, a mí me ha pasado a veces que he comprado a lo mejor alguna para hacer una comida un poco específica que no suelo hacer y ya luego no la utilizo más y se me queda ahí en el cajón ocupando espacio hasta que se caduca. Bien, es hora de revisar vuestros botes de especias y todos los que estén caducados, desecharlos para poder ocupar ese espacio por uno que sí que esté en buen estado. Número 11. Botellas de agua reutilizables y termos para el café. Este tipo de envases son muy interesantes para el medio ambiente y también para llevar nuestra bebida a la calle, por ejemplo nuestro café, que se mantenga caliente o frío, pero a veces tenemos demasiados y al final siempre acabamos utilizando los mismos. Es hora de revisar nuestros envases reutilizables, que todos estén en buen estado, que no les falte ninguna tapa, que no pierdan, que no goteen, y hacer un poco de limpieza de los que sí nos vamos a quedar y los que no. Número 12. Congelados de hace tiempo. Yo creo que todos tenemos en nuestro congelador comida que no sabemos ni que tenemos, o tuppers con comida que no recordamos haber metido en el congelador. No te la juegues si no tienes apuntada la fecha en la que metiste ese tupper. Tienes que tirar todo, pero para la próxima es una buena idea poner una etiqueta con la fecha en la que metemos este tupper y así no desperdiciamos comida. Pensad que aunque estén dentro del congelador, toda la comida tiene un tiempo para estar en el congelador. Así que es un buen momento para hacer una buena revisión de todo lo que hay dentro de nuestro congelador y también de paso hacer una buena limpieza por dentro. Número 13. Bolsas de plástico no reutilizables. ¿Quién no tiene en casa la bolsa de las bolsas? ¿No? Esa bolsa que vas metiendo otras bolsas, yo la tengo y seguro que muchos de vosotros también la tienen. Y lo peor de todo es que sabéis lo que me pasa, que me voy al supermercado y me olvido la bolsa y entonces allí tengo que comprar otra bolsa y se va llenando cada vez más de bolsas y eso no puede ser. Es hora de llevar todas esas bolsas al contenedor de reciclaje y pasarnos a las bolsas de tela o bolsas ecológicas y reutilizables, que sí que son una pequeña inversión, pero duran mucho más tiempo y son mejores para el medio ambiente. Número 14. Esponjas o estropajos muy gastados. Es importante que tengamos en cuenta que en este tipo de esponjas se acumulan muchísimas bacterias y no podemos estar limpiando con una esponja muy estropeada porque no podríamos limpiar bien, al contrario, estaríamos ensuciando todavía más, así que es muy importante que revisemos nuestras esponjas, nuestros estropajos y los cambiemos regularmente. Otra cosa que os digo muchas veces es que
es importante desinfectarlos con regularidad. Los podéis meter en el lavavajillas, o si no tenéis lavavajillas podéis meter vuestra esponja dentro de un cuenco con agua y vinagre a partes iguales, mitad agua, mitad vinagre, y llevarlo al microondas de 3 a 5 minutos más o menos. De esta manera desinfectaremos un poco nuestra esponja y la limpiaremos más en profundidad. Número 15. Los 30.000 botes de cristal que guardamos. Yo no sé vosotros, pero yo cada vez que gasto un bote de judías o de lentejas, lavo el bote y lo guardo. ¿Lo guardo para qué? Pues por si acaso, por si lo relleno de algo, para guardar algo, lo que sea. Y al final se te acumulan un montón de botes y no utilizas prácticamente ninguno. Quédate con un par, uno o dos, y el resto los desechas al contenedor del cristal, porque nos está ocupando un espacio increíble que podríamos estar destinando a otras cosas más interesantes. Número 16. Las bandejas de cocina o bandejas de servir. ¿Cuántas bandejas tienes? ¿Y realmente cuántas utilizas? Párate a pensar, párate a analizar cuántas realmente estás utilizando. Seguramente siempre usas las mismas. A mí me pasa. Siempre utilizo estas dos porque son las que están en mejor estado. Así que es hora de revisar todas las bandejas que tenemos y desechar aquellas que sean más viejas o que estén en mal estado. Número 17. Menaje desparejado. ¿A quién no le ha pasado que se le queda una taza suelta de alguna vajilla que por el motivo que sea ya no la tiene, o un plato suelto? Son cosas que guardamos por si acaso, pero realmente sabemos que nunca las vamos a utilizar. Es importante que nos desprendamos de estas cosas que quedan por ahí sueltas y que utilicemos la vajilla bonita que tenemos y las cosas, las tazas bonitas, y no las guardemos para una ocasión especial, porque todos los días son una ocasión especial. Número 18. Productos de limpieza que no utilizas o que no necesitas. Muchas veces acumulamos demasiados productos de limpieza y al final siempre acabamos limpiando con lo mismo. Es importante que revisemos nuestros productos. A mí me pasa también que a veces compro alguno y no me gusta por lo que sea y se queda ahí en el armario, pues nada, cogiendo polvo, ocupando espacio, y a lo mejor pues hay alguna persona que ese producto sí que le gusta y le puede ser útil, así que es importante que lo podamos dar a personas que sí que lo puedan utilizar o personas que lo necesiten, y quedarnos solamente con los que realmente utilizamos más. Número 19. Accesorios de repostería que no utilizas. Nos encanta la repostería, pero realmente ¿cuántas veces utilizamos todos esos accesorios? Ya sean mangas pasteleras, un montón de moldes que vamos recopilando, pues tampoco quizás es necesario tener tantos, quedarnos con unos pocos, pues por si algún día nos da la neura de hornear algo, pero realmente dicen que si no has utilizado algo en 3 años no lo vas a volver o no lo vas a utilizar nunca más. Así que es hora de que hagamos una buena limpieza de todos esos utensilios y se los regalemos a alguien que le pueda dar un buen uso. Y el número 20, electrodomésticos que no utilizas. Yo, por ejemplo, tengo esta batidora de vaso que me la compré con la mejor de las intenciones de hacerme pues unos batidos deliciosos por la mañana. Bueno, el caso es que puedo contar con los dedos de una mano las veces que la he utilizado. Además, mi cocina es pequeña, no tengo demasiado espacio en la encimera para poderla tener allí puesta y tampoco tengo espacio para poderla guardar. Lo ideal pues es que si tenéis espacio la guardéis por si algún día la utilizáis, pero bueno, realmente lo que os digo, si son cosas que no habéis utilizado en años, probablemente no la vayáis a volver a utilizar. Así que creo que va siendo hora de que esta batidora le busque una casa, se la regale a alguien que la pueda utilizar mucho más. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios cuál de estas cosas que ha salido en el vídeo creéis que tenéis en exceso o que tenéis que sacar ya de vuestra cocina. Antes de irme os voy a dejar por aquí mi Instagram por si queréis seguirme para no perderos nada de mi día a día. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.
I found